plano nacional, donde ya todos los mercados están abriendo, es muy importante que usted escuche esta información de este tema. Quiero decirle que hay un grupo, todo un engranaje de personas que se han esforzado para que esta capacitación se pueda dar desde la virtualidad, obviamente, estamos todos en casa. Todo el equipo del Centro MIPYME, diferentes asesores, ahí en línea está Kelly Félix, que es una asesora empresarial con una especialidad en la parte de empresa femenina, está Sorange Félix, que es la asesora en finanzas, también tenemos a Miguel Martín, que es el asesor en la parte de tecnología, está también Angie, que es la coordinadora administrativa del centro, y un servidor quien les habla, Samuel Lorenzo, que es asesor empresarial. Un momentico por aquí, perfecto. Bien, entonces quiero, a la vez que lo presento, quiero darle la palabra al director del Centro MIPYMES, Ucateva, y también director del proyecto de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona, Ucateva, el señor Wellington Omar Sánchez, quien va a tener unas palabras para todos presentes. Bien, muchas gracias, Lorenzo. Reiteramos, como ya lo hiciste al inicio, la más cordial bienvenida a esta excelente formación que vamos a tener el día de hoy, evaluación de riesgos al regreso de las labores. La Universidad Católica Tecnológica de Barahona, a través de su centro MIPYMES, como ya ha mencionado Lorenzo, estamos llevando a cabo este proyecto junto al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Hoy hacemos realidad, ¿verdad?, esta esperada formación de la mano de la excelente facilitadora, la ingeniera Guadalupe Leonardo, a quien extiendo un cordial saludo desde acá, Lorenzo. Sabemos que ha sido tu maestra en varios procesos formativos y vemos acá también su gran experiencia que tú mencionarás en unos momentos. Esta formación llega gracias a la universidad, al Ministerio de Industria y Comercio, pero también de la mano de un gran aliado estratégico que es el Banco BHD, quien a través de su plataforma Open nos ha estado apoyando para realizar este evento. Les invito a que aprovechen realmente esta formación que está totalmente adaptada a la realidad que tenemos ahora mismo, una realidad que no podemos eludir, simplemente buscar herramientas para poder enfrentarla. Nosotros comprometidos con el desarrollo, el crecimiento y el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas de esta región, esta es una de las acciones que estamos tomando para seguir ofreciendo nuestros servicios como centro. Entonces, como las palabras, ¿verdad?, pueden extenderse, simplemente reiterarles que aprovechen la formación y que hagan todas las preguntas del lugar, porque sabemos que tenemos una excelente facilitadora. Así que muy buenas tardes y aquí estamos para servirle. Lorenzo. Excelente, excelente. Bueno, ustedes vinieron a escuchar esta formación, no vieron a escucharnos nosotros hablar, tenemos que hacerlo porque es parte del proceso, pero sin más, señores, hoy con nuestro tema que trata de la evaluación de riesgos al regreso a las labores. También vamos a tratar una parte muy importante de los mecanismos de control para evitar los contagios del COVID-19. Vamos a tener a nuestra facilitadora, Guadalupe Leonardo, quien mencionaba Omar hace un momento, pero quiero hacerle un poquito de historia para que ustedes sepan que la persona que van a escuchar hablar es una persona que está totalmente avalada en estos temas de los cuales va a tratar. Ella es CEO, Consultoría Empresarial, Soluciones Organizacionales. Es proveedora de servicios de prevención de riesgos laborales. Tiene más de 60 proyectos en seguridad y salud. Es consultora del Ministerio de Medio Ambiente con más de 45 proyectos. También maneja la parte de auditoría de responsabilidad social para Under Armour y New Balance, marcas que me encantan porque me gusta mucho el deporte, ¿verdad? También tiene certificación de 11 empresas en responsabilidad social corporativa. Puedo seguir diciéndole más, pero les mencionaré solamente que también tiene un máster en prevención de riesgos laborales. También es magíster en gestión ambiental y posgrado, especialidad en recursos naturales. Bueno, la facilitadora de esta tarde que va a compartir con nosotros, Guadalupe Leonardo, todos los escenarios son para ustedes. Son para ella, para transmitirles información a ustedes. Así que la recibimos a ella. Muchísimas gracias, Samuel.
Gracias a todos por estar aquí, por tener la iniciativa de compartir estos momentos. La intención básicamente es que hoy podamos aprender algunos temas que a lo mejor hemos estado escuchando, pero de alguna manera importante, pues es relevante que llevemos a cabo algunos controles que a veces se van de la mano y que hacen que nosotros podamos tener situaciones de lamentar. Entonces, sin más preámbulo, pues es importante también tener en cuenta que vamos a tener un contenido, el contenido es un tanto largo, pero vamos a intentar reducirlo y que las preguntas puedan contestarse al final del proceso. Este es nuestro contenido, no vale la pena pues detallarlo, sino que vamos a estar viéndolo a medida que vamos avanzando en el entrenamiento. El objetivo general de esta capacitación, en lo que tiene que ver con lo que buscamos nosotros en el día de hoy, es que al finalizar este taller, esta charla, ustedes como participantes puedan tener conocimientos generales de las medidas que deben tomarse en cuenta para evitar y prevenir el contagio de COVID-19. Sabemos que el COVID pues ya es una realidad y que tenemos que aprender a vivir con ella. Por lo tanto, es importante tener en cuenta cuáles mecanismos, tanto a nivel empresarial como a nivel personal y a nivel de hogar, nosotros debemos tener para que en una materia general, pues nosotros evitemos que tanto nuestros familiares como nuestros compañeros de trabajo, pues lleven a cabo algún tipo de contagio, algún tipo de situación de lamentable. Los objetivos específicos básicamente están en conocer esas medidas, identificar esos mecanismos, pero hay una herramienta que es lo que más me interesa que ustedes pues lleven a cabo, porque posiblemente de lo demás han estado escuchando, pero una herramienta para llevar a cabo las evaluaciones de riesgo dentro de la empresa. Y yo quiero que le presten mucha atención. Todo este material está siendo compartido en una carpeta que Samuel luego le hará llegar. Lo importante es que ustedes lo entiendan y si tienen alguna pregunta, pues la clarifiquen para que cuando tomen la oportunidad de hacerlo en sus empresas, pues lo hagan de una manera efectiva. Entonces, para poder llevar a cabo esta capacitación, este entrenamiento, este interactuar, pues debemos conocer algunos conceptos que son importantes tener en cuenta. De entre ellos tenemos lo que son los mecanismos. Fíjense que los mecanismos a los que nos estamos refiriendo en el título de esta charla, se están refiriendo a lo que son los elementos, las partes, las claves, el engranaje sobre lo que es el mecanismo de contagio y mecanismo de prevención de contagio en lo que tiene que ver con el COVID-19. ¿A qué nos referimos? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Con cuáles equipos de protección contamos? ¿Cuál es la educación que debe darse al personal? ¿Cuáles son los procedimientos y los protocolos que deben considerarse al momento de nosotros trabajar un protocolo de COVID-19? Sí, ¿cuál es toda esa envoltura donde nosotros vamos a utilizar para que en un momento determinado podamos decir que estamos realmente siendo efectivos al momento de prevenir contagio dentro de la empresa? Entonces, otro concepto de importancia es el control de riesgo laboral. Y aquí me detengo un poquito respecto al tema, porque muchas empresas pues entienden que el control de riesgo laboral simplemente se va a dar a modo interno. Las empresas pues entienden que a la entrada del personal, de visitante o de cualquier proveedor, pues se lleva a cabo lo que es un monitoreo, pero luego de que esas personas salen de la compañía o interactúan en la comunidad, en la sociedad, también tienen que tener un control de riesgo que va de alguna manera a repercutir sobre la parte laboral. Y es por ello que nosotros debemos tener conciencia de qué manera vamos a rastrear cuando identificamos a un empleado, sea por prueba rápida o por una prueba un tanto más específica, que el empleado ha sido contagiado, también sea que tenga algún tipo de síntomas o no lo tenga, porque en muchos casos se está dando de que están asintomáticos. Entonces, ese control laboral debe ser efectivo y nosotros debemos asegurar de que todo ese control se lleve a cabo de una manera a conciencia, que no sea simplemente por salir de paso o porque el Ministerio de Trabajo nos tiene, ¿verdad?, revisando de manera constante, sino que a manera de conciencia, nosotros como empresario, como colega, como amigo, incluso hasta como un hermano dentro de lo que es la empresa y dentro de lo que es la misma casa, nosotros podamos ver y podamos validar de que el control se está llevando a cabo. Entonces, luego de esto, pues
es importante también tener en conocimiento el concepto de protocolo. Y un protocolo no es más que una lista, ¿verdad? A esto nos estamos refiriendo cuando hablamos de protocolo de COVID-19, a una lista de normas, reglas, accionar que nosotros debemos llevar a cabo para que podamos minimizar contagios. Entonces, ese protocolo no es simplemente de manera general decir, debemos usar mascarilla, no, debemos saber qué mascarilla debemos usar, en qué momento la debemos cambiar, de qué manera la debemos guardar, de qué manera la debemos, en algún caso, higienizar, si es que requieren algún tipo de higienización o permiten la higienización. Si nosotros vamos a utilizar una mascarilla que no sea desechable, cuál es de qué manera se va a construir, con cuáles herramientas se va a fabricar, cuáles son las medidas de control que tenemos con esa mascarilla. Si tenemos que llevar un control de temperatura, ¿qué hacemos con ese control de temperatura? Entonces, todo lo que tiene que ver con minimizar contagio, nos estamos refiriendo a las reglas y normativas que son ese protocolo al que el Ministerio de Trabajo ha estado exigiendo y el Ministerio de Trabajo ha estado solicitando que las empresas que se están reintegrando a lo que es la operatividad, pues lleven a cabo el protocolo. Pero aquellas que no estaban ya fuera de operación, sino que estaban operando en el momento en que se declaró el estado de emergencia, pues esas empresas pues también cumplan con el protocolo, sin importar a qué tipo de negocio, sin importar en qué sector, sin importar de qué manera nosotros estamos operando, pues todas debemos llevar un protocolo, sin importar cuántos empleados tengamos, porque el hecho de que yo tenga un empleado o tenga 15 empleados no marca la diferencia respecto al protocolo. Todos tienen que tener medidas de control en términos de contagio. Y ya el concepto de contagio, pues todos lo conocemos, sabemos que la transmisión, en este caso, estamos un tanto preocupados porque sabemos que la pandemia se está, ¿verdad?, propagando de una manera exponencial y es como se comportan las pandemias. Y nosotros esa transmisión, y es por lo que se ha hablado mucho sobre el hecho de nosotros estar contagiado o momento determinado recibir algún tipo de situación. Fíjense que la promoción que a ustedes le llegó del banco BHD, le voy a solicitar a quien está manejando su mouse, que por favor no me escriba encima porque puede borrarse lo que tengo. Como le decía, en el término de transmisión, la promoción que el BHD pues tiró al aire para este taller, para esta capacitación, tiene unos dispositivos que ustedes conocen también, que son el domino, y tiene una mano donde esa mano está deteniendo el hecho de que se haga una reacción en cadena. Es la mejor imagen que pudieron haber colocado porque la manera como nosotros evitamos el contagio cuando no tenemos exposición o disminuimos la exposición va a ser directamente proporcional el contagio, ¿verdad que sí?, a la cantidad de exposición que tenga. Si yo tengo menos exposición, voy a tener menos contagio. Eso significa que definitivamente no es porque lo digan las entidades de gobierno, no es porque lo diga un experto que está en China o un experto que está en España, es porque sencillamente es lo lógico y el sentido común nos lo dice todo. Los síntomas generales, y eso ya ustedes lo saben, sin embargo, quiero resaltar algo. Los síntomas generales que tenemos del COVID-19, sabemos que es fiebre, dolor, en términos de todo nuestro músculo esquelético y todo nuestro cuerpo, posiblemente en algunas partes también. Tos seca, pérdida de sabor, de olor, síntomas generales. En algunos casos, incluso fuera de República Dominicana, se han visto personas que hasta han perdido lo que es la tipificación de la piel, se le ha modificado, gente que son un tanto claros, se le ha puesto un tanto más oscura la piel, pero esos son casos muy aislados. Ahora, cabe resaltar que está sucediendo el evento de que en República Dominicana y muchos países que están viviendo la experiencia, pues tienen muchas personas que son asintomáticas. Quiere decir que están contagiados, no presentan ningún síntoma, sin embargo, se procede en este proceso, ¿verdad? Se procede a no revisarse porque entienden que no tienen síntomas, sin embargo, todo el entorno está siendo contagiado y muchos de ellos pues sí van a tener síntomas. Entonces es importante que esa precaución que se tiene, entendamos que todo el que se nos acerca tiene contagio de COVID, porque no sabemos si está contagiado o no. Puede ser que tenga síntomas o no lo tenga, entonces preferiblemente tratemos
a nuestro delivery que llega a la casa, tratemos a la enfermera que me está atendiendo tomando una muestra, tratemos a la cajera en el supermercado como que está contagiada, entendiendo nosotros que esa persona no tiene síntomas y por eso está laborando. Entonces es importante tener esto en cuenta, porque no necesariamente porque tenga síntomas es que la persona tiene COVID, puede ser que no lo tenga y nosotros estamos siendo expuestos sin darnos cuenta. En la misma familia, yo en el día de ayer me enteré de una empresa amiga, una empresa a la que le doy servicio, que uno de sus empleados pues fue a un velatorio y en el velatorio pues se contaminó. No entiendo por qué fue al velatorio. Ahora bien, en ese velatorio se enteró de que el niño que había muerto, que murió de una enfermedad que aparentaba no ser COVID, estaba contagiado de COVID y no tenía grandes síntomas. Sin embargo, cuando le hicieron la prueba a toda la familia, no hubo una sola persona que no saliera positivo a COVID. Significa que tenemos situaciones que podemos lamentar porque no nos estamos prestando atención. Entonces, hay unos centros autorizados a nivel nacional, en Santiago hay unos, en otras ciudades hay otros. Lo importante es que el gobierno está prestando atención a ello. Y en todos esos lugares, lo primero que se está haciendo es verificar un protocolo para poder admitir a cada paciente o no. En ese sentido, pues lo primero que se hace es tomar muestra de temperatura, verificando si la persona, pues, tiene algún tipo de situaciones en términos de temperatura. Recuerden que no por el hecho de que tenga fiebre tiene COVID, pero es una probabilidad que se eleva. Hay algo muy importante con respecto a esto de la toma de temperatura, que yo he visto muchos fallos en instituciones de servicio, en instituciones de todo tipo, y es el hecho de que le toman la temperatura a una persona que acaba de salir de su vehículo, que tiene un vehículo con aire acondicionado que lo pone a máxima enfriamiento. Cuando sale, posiblemente no le dé la temperatura que lleva porque a nivel corporal puede ser que se modifique. Asimismo, si una persona pues no tiene un aire acondicionado, sino que viene caminando y está sudando y llega a un lugar sin haberse refrescado, puede ser que la temperatura se dé más elevada. Aunque sabemos, y esto ya por asuntos médicos, yo no soy médico, pero sí sabemos que el hecho de que la temperatura se tome y que pueda haber una desviación mayor o menor, entonces como es el 0.5 y el 1, lo que marca la diferencia, pueden interpretarse más resultados erróneos. Entonces es importante que cuando tomen la temperatura se dé por lo menos unos 30 segundos que la persona llegó, que caminó, para usted tomarle la temperatura y que esa persona no se acerque a usted. Porque también he visto que le toman la temperatura y el empleado tiene incluso muchas veces, el que está tomando la temperatura muchas veces, menos de 1 metro para tomar la temperatura y casi le pone el termómetro en la frente. Entonces así no es como se debe tomar. Importante dato. Entonces esos centros asistenciales médicos toman la temperatura, revisan, si la revisión en general, a modo general y a modo puntual. Entonces, una vez se revisa la temperatura y se verifica que realmente puede haber una probabilidad, se le asigna una mascarilla, si presenta los síntomas respiratorios, se verifica, se higieniza al paciente o a la persona que está acudiendo al centro, se le hace una entrevista, una especie de checklist para validar cuáles son los síntomas, con quién ha estado en contacto, si esa persona tiene a una persona vulnerable dentro de la familia, si está trabajando y qué tan cerca trabaja de sus compañeros, y 2 o 3 preguntas más que hacen que el analista identifique en qué nivel de contagio podría estar siendo vulnerable ese paciente o ese llegado a lo que es el centro asistencial. Y una vez ya se revisa esto, si nuevamente, después de entrevistado, se sospecha que tiene COVID, se hacen algunas pruebas, si coincide que son comunes, se clasifican de acuerdo al nivel. Eso es un nivel intermedio, ¿verdad? Para internamiento, puede ser que sea no tan crítico, y otro nivel de aislamiento en el hogar. Y esto de aislamiento en el hogar, pues surge del hecho de que los centros médicos no tienen la capacidad para albergar tantas personas en un momento determinado. Entonces eso hace que aquellos que no tienen unos síntomas muy radicales o que solamente se tienen sospecha, se manden a sus casas por un periodo X con la intención de que la empresa pues no se sirva de los servicios de esa persona y al mismo tiempo que no ande contagiando, ¿verdad?, en calle a otros y que en la familia pues tenga también su aislamiento. Cuando se manda a cuarentena, si alguno de ustedes ha tenido un familiar, un amigo, lo demás, cuando se manda a cuarentena, se manda a domicilio
es importante que sepan que lo mandan a domicilio, pero no es para que coma en la misma mesa, para que beba con el mismo vaso, para que juegue dominó con los hijos, para que el vecino venga a jugar, para que trabajen, para que se beban un cafecito. Es para que esa persona esté realmente en cuarentena. Que si incluso esa persona tiene esposo o tiene esposa o duerme con personas alrededor, esa persona se aísle en una habitación, porque se entiende que aislándose, porque entonces la familia entera va a salir lesionada en esa situación. Luego de ello, pues ya verificándose, se verifica lo que es la evolución de la situación y los recuperados, obviamente se identifican como recuperados. Algunos, dependiendo de dónde estén, pues si en internamiento o aislado, pueden sufrir fallecimiento y algunos pueden simplemente pasar a la parte de internamiento si están en casa. Lo importante aquí es que ustedes sepan cuáles son los pasos que se deben dar para que no olviden ninguno y tengan una línea de acción para tomar en caso de tener una probabilidad de contagio de COVID-19. Hay una línea de acción y mecanismo, que era lo que mencionábamos, esos elementos al principio, que debemos todos tener en cuenta y que lo más importante de esto es que el paso número 1 sea el de evitar el riesgo. ¿De qué manera lo evitamos? Evitando la exposición a esos contagios que pueden darse simple y llanamente porque ahí lo tenemos. Por ejemplo, en la semana pasada, ustedes saben que el domingo, apenas el domingo, se eliminó el proceso de toque de queda. Sucede que para celebrar en una de nuestras provincias, La Vega específicamente, se dedicaron a hacer fiesta, a fumar juca uno con otro y a disfrutar de ese momento. Entonces, ¿ustedes creen que eso va a provocar que se evite el riesgo? No. El hecho de que estén trabajando sin sentido y sin conciencia hace que se propague. Y lo peor del caso es que no se va a propagar entre ellos, simplemente, porque ellos van a llevar a sus casas, van a llevar a sus familias, van a llevar a todo. Aquí está. Van a llevar el proceso de contagio de una manera mucho más aguda. Entonces, lo primero es que evitemos el contagio. Lo segundo es realizar una evaluación de riesgo, que es uno de los puntos que vamos a trabajar hoy un tanto más profundo. Redactar un protocolo, que significa que vamos a tomar las medidas y vamos a decir de qué manera lo vamos a hacer. El protocolo no es más que una receta, como cuando nos enseñan a nosotros a hacer un dulce frío, que nos dicen cuáles son los ingredientes y de qué manera lo vamos a ir mezclando. Es básicamente esto, pero para el COVID. La planificación de las actividades preventivas tiene que tomarse en cuenta y considerando qué protocolo llevamos a cabo, monitorear lo que son las medidas de control. Todo esto lleva consigo las líneas y mecanismos de acción para evitar el contagio. Y vamos a trabajar una a una lo que son el proceso al que nos estamos refiriendo. Cada una de ellas la vamos a ir viendo en el transcurso de nuestra charla. Evitar lo que es el riesgo. ¿De qué manera lo evitamos? Pues fíjense que hay protección que vamos a tener que son de manera individual y de manera colectiva. De manera individual, pues ya se nos están asignando mascarillas, se nos están asignando algunas gafas y todo este proceso, pero también hay protección de manera colectiva. Esa protección de manera colectiva, por ejemplo, las alfombras, que de alguna manera, pues por muchas empresas la tienen, que otras la dejan hasta secar y que creen que teniéndola ahí visualmente, pues ya funcionan. Tienen que asegurarse que darle mantenimiento a las alfombras, porque no solamente decir yo compré una alfombra y la puse ahí. Entonces, esa protección individual y colectiva se da y el proceso dentro de lo que es el mecanismo de acción para evitar el contagio, si nosotros lo hacemos de manera efectiva, pues se toma en cuenta. Ahora, cuando estemos redactando el protocolo, de manera individual, tenemos que saber qué hacer con esa mascarilla. ¿Qué mascarilla usar? ¿En qué momento debemos cambiarla? ¿En qué momento debemos usarla? Cuando nos las vamos a quitar, ¿de qué manera nos tenemos que retirar la mascarilla? ¿De qué manera nos ponemos la mascarilla? No es simplemente decir yo tengo una mascarilla, yo tengo unos lentes. Es saber de qué manera me voy a proteger y de qué manera voy a proteger a los demás. La persona que está expuesta a un proceso un tanto más vulnerable, ¿qué va a pasar cuando esa persona esté cerca de uno que no es tan vulnerable y usted ya estuvo expuesto? Por ejemplo, en mi caso, yo no visito bajo ninguna circunstancia a mi madre es de muy alto riesgo, yo también, pero ella más. Entonces yo no la visito si yo voy, por ejemplo, del supermercado, yo no voy donde mi mamá, nunca. Yo tengo que ir donde mi mamá desde mi casa
muy higienizada, y cuando llego allá, manita limpia, cero besito, un besito de lejos. Entonces esas situaciones son cuestiones de protección previa, que nosotros vamos a trabajar de manera colectiva, porque yo llevo todo mi equipamiento, pero tenemos que saber que hay personas un tanto más vulnerables. Entonces los equipos de protección colectivo e individual, tenemos que verificar de qué manera lo hacemos. En la información, a modo general, la organización, a modo de organización, tenemos que tomar en cuenta en la empresa qué estamos haciendo a manera de organización para la exposición y la vulnerabilidad. Hay empresas, por ejemplo, que tienen módulos de producción, módulos de servicio, donde esa empresa, pues ni siquiera se dio la oportunidad de mover las máquinas. Los empleados están a menos de 1 metro y porque el layout no se lo permite, ellos prefieren no tener una transportación y dejar el empleado expuesto. Entonces eso hace que la exposición se incremente, la vulnerabilidad de esos empleados se incremente. Entonces tenemos que tener claro que para poder minimizar el contagio y evitar esos riesgos a los que nos estamos refiriendo, tenemos que reorganizar la empresa. Es como cuando estamos en casa. Cuando estamos en casa, si ya yo tengo a Juan Pérez, que es el que está diagnosticado con probable COVID y vive en mi casa, pues yo tengo que saber que tiene que dormir en una habitación solo. Tengo que saber que los utensilios para él almorzar no pueden estar siendo tocados y tiene que ser una sola persona que se maneje con ese individuo, sino que lo vamos a trabajar, a tratar como que tiene lepra, pero tenemos que entender que si lo exponemos a los demás, pues todos vamos a salir contagiados. Entonces, esa exposición, esa vulnerabilidad también va a ser directamente proporcional, la vulnerabilidad a la exposición que se ve. Y en términos de organización. Entonces, muchas empresas que conozco que han hecho, pues, para mantener la capacidad de producción, lo que es el layout, con lo que tiene que ver con la capacidad instalada de lo que los clientes le piden, pues algunos pues han rentado espacio, otros han reorganizado el material, lo han colocado en contenedores para poder tener espacio no de almacenamiento, sino de distribución de planta. Entonces, cada cual hace lo que entienda que debe hacer para minimizar ese riesgo. En términos operativos y de administración, lo que tiene que ver con la formación, no solamente operativo y administrativo, sino también lo que tiene que ver con los asociados, que también aquí hablamos de lo que es información interna y externa. Los empleados, tanto administrativo como operativo, deben ser informados. Y vuelvo y me detengo un tantito aquí. Informados de qué está pasando en mi empresa. Informado de manera a conciencia de qué están diciendo las instancias de gobierno. Porque el YouTube, ¿verdad? Las informaciones por Facebook, las informaciones por Twitter, por todas las informaciones, a veces no son reales, en muchos casos, y hacen que los empleados pues se sientan traumatizados. Entonces eso provoca que el hecho de yo no formarlo, de yo no informarlo, de yo no darle data verdadera, entonces ellos salgan a buscarla en la calle, entonces se sientan un tanto turbados. Entonces es importante que tanto el personal de administración, sí, que se entiende que tiene un nivel un tanto más de conocimiento porque está más activo en lo que tiene que ver con las herramientas tecnológicas, y el personal operativo, que es el personal de piso, dependiendo lógicamente de qué empresa es, pero el personal que un tanto más opera, todos estén informados de igual manera. Y que ellos tienen el derecho de ser informados, porque el reglamento 522, la Constitución Dominicana y el Código de Trabajo exigen que las personas deben de estar informadas. Lo que quiere decir que si nosotros de manera voluntaria o involuntaria no le informamos adecuadamente a los empleados, estamos de una manera directa violando la ley. Entonces, otro tema son las informaciones que se deben dar a manera interna y a manera externa. ¿Qué significa esto? Significa que tengo la responsabilidad de informar a mis proveedores, de informar a mis socios, de informar a mis clientes si yo tengo alguna situación específica. No quedarme callada. Eso no va a sumar nada. Entonces, esto hace que nosotros tengamos un flujo de información donde cada cual se va a estar cuidando. Si en un momento determinado yo salgo positivo a COVID, yo debo haberle informado a mi amiga Clara Olivo, que debe estar por ahí, por el público, que me dijo que iba a entrar. Debo decirle a Clara, Clara, yo salí positivo a COVID, ayer tú estuviste conmigo cerca, pues definitivamente que posiblemente verifícate. O a Pedro Batista, que también suele andar mucho conmigo, decir, Pedro, tú tienes que verificar porque yo tengo COVID. Y yo sé que tú eres fortachón y todo lo demás, pero puede ser que se te haya contaminado. Entonces, tenemos que tener responsabilidad. Y hay una parte con respecto al gobierno que nosotros informamos al gobierno, pero el gobierno, lógicamente,
en un momento determinado, pues ya tiene, cuando da positivo, tenemos que informar y tenemos que rastrear la información de dónde está llegando. Pues todo esto, pues lógicamente, a modo general, para evitar ese riesgo de todo lo que estamos conversando, ya todos ustedes pues conocen muchas de estas medidas, lavamos la mano con frecuencia, con agua, jabón por 20 minutos. Si decimos que debemos lavar el agua con agua y jabón cada 20 minutos, ¿es a conciencia que una empresa no tenga jabón en sus baños? ¿Que una empresa el agua no esté disponible las 8 horas laborables? ¿Que el empleado no se lave las manos porque no tenga jabón o no tenga agua? Entonces, tenemos que revisar de qué manera estamos diciendo que estamos evitando el contagio, porque tenemos que dar los recursos. Y esto incluso es obligatorio. Ahora, ¿de qué manera lo hacemos? Desinfectar por lo menos con alcohol, evitar el contacto con los ojos, la nariz, la boca, todo esto es parte del proceso. Evitar el contacto directo. Ahí volvemos otra vez. El contacto directo con los enfermos. Distanciamiento. Evitar reuniones. Por eso estamos aquí hoy, a distancia, evitando reuniones. No hay necesidad, sí. El uso de equipo de protección personal. Saber qué equipo de protección personal debo usar. Por favor, esas mascarillas que venden a la entrada de los supermercados, y con esto no pretendo lesionar a ningún vendedor, esas mascarillas que venden a la entrada de los supermercados, que vendo mascarillas más baratas que todo el mundo, no la compren, porque esa persona misma le está contaminando. Ustedes no saben de qué está hecha. Entonces, usen equipo certificado por la UL, por la FLA, usen equipo. Y si no son de esos que ya vienen certificados, por lo menos que tengan la fabricación acorde a lo que se exige, por ejemplo, en esas normas que estamos hablando. Entonces, es importante tomarlo en cuenta, usarlo y algunas que se esterilizan, pero hay otras que no aceptan esterilización, perdón. Cubrir la boca al toser, que eso también es otra de las medidas, lavado de inmediato, limpiar, desinfectar y considerar a modo general cuánto dura en esos materiales y otros más la posibilidad de contagio con COVID. ¿Qué significa esto? Imagínense ustedes que trabajamos en una empresa que trabaja lo que son envíos por ejemplo, de DHL, o tenemos a FedEx, donde no solamente mandamos paquetes, sino que podemos recibir papeles. Tenemos que saber qué es lo que estamos poniendo en la mano. Por ejemplo, yo voy a comprar a la ferretería un material que pueden ser varillas, tengo que verificar que me está pasando la varilla, eso es un metal, qué tiempo tarda en el metal para yo verificarlo. Pero no le estoy diciendo con esto que tengan que se traumaticen, sino que verifiquen qué es lo que están haciendo en el término de evitar riesgos. La mascarilla, aquí quise explicárselo, la mascarilla no es tan simple como solamente quitarse la mascarilla Hola, no se escucha. Al parecer la conexión de Guadalupe tuvo problemas. Vamos a darle un minutito. No la veo aquí en línea. No se vayan. Vamos a ver si ella se conecta de una vez. Déjame ver si le puedo escribir aparte. Sí, se está yendo la luz por algunos sectores. Ok, mientras conectamos con ella, en el chat algunas personas preguntaron que si le íbamos a compartir la presentación.
Sí, en el proceso, como se vaya desenvolviendo la charla, le vamos a dejar un link que tiene todo el material que van a ver en la charla y un poco más. También le vamos a poner un link de evaluación para que puedan darnos su punto de vista de qué les pareció. Es muy importante para nosotros, ya que nos ayuda a fortalecernos para una próxima. Le dejaremos ese link también. Y a todas las personas que vieron la promoción de la charla, vieron que decía que incluía un certificado de participación. También le vamos a dejar un link para que usted pueda llenar con sus datos principales, ¿verdad? Esenciales que le vamos a solicitar. Lo llenan y a usted se le va a enviar luego su certificado. Vamos a ver, ya me escribió la... Hola, ya llegué. Ok, excelente, ya la tenemos Excúsenme, nuevamente. excúsenme. Sí, excúsenme. Parece que se me descargó. Creía que tenía conectada el backup y fue el backup el que se cayó. Entonces, le decía que en términos de mascarilla, lo importante es saber que van a ser 3 veces que vamos a lavarla y 3 veces que vamos a colocarla. Es decir, que no es simplemente quitarnos la mascarilla. Entonces, en materia general, pues la mascarilla ideal es la N95. Y si nosotros entendemos, si entendemos que en el proceso no estamos expuestos a personas contagiadas, pues bien. Sin embargo, yo asumo que todo el que me estoy relacionando, pues está contaminado. Por esa razón, pues les recomiendo utilizar la N95. Sabemos que por ahí tenemos un presidente extranjero que se ha querido quedar con toda la N95, pero hay otras alternativas de N95 que vienen de otro continente. Lo importante es que nosotros usemos N95. Entonces, hacer esa prueba de sello, la válvula, revisar si tira, la esterilizar y todo lo demás. Pero debe estar aprobado por la FDA. Y que los vapores que se utilicen, si es que lo va a esterilizar, sean vapores de peróxido, que sale más caro comprar el peróxido que comprar la otra mascarilla, lo que significa que si no sabemos esterilizarla y si no tenemos en ese proceso la verificación, pues automáticamente pues es importante tomar en cuenta que la mascarilla se está llevando en base a lo que pide la FLA. Sí. Entonces, tomando en consideración que la mascarilla que vamos a utilizar no sea N95, sino que sea una mascarilla de las mascarillas quirúrgicas, pues también se pueden utilizar quirúrgicas. Lo que tenemos que saber con ella es que esas mascarillas son totalmente desechables. Se la quitó y la retiró. Ahora, tengamos responsabilidad social, cómo estamos desechando esas mascarillas. ¿Qué estamos haciendo con ella? ¿Dónde la estamos tirando? En la basura común, en la basura, entendiendo que es un desecho peligroso, porque aquellos que alguna vez han tomado el término de desecho peligroso, saben que desecho peligroso se refiere a que esa mascarilla, en este caso, podría estar contaminando. Entonces, tenemos que asegurarnos de que esa mascarilla artesanal, en el caso de que sea artesanal, ajuste bien, que la mascarilla no solamente ajuste, sino que también sea de un material que esté aprobado por FLA, que se le hagan pruebas y que cubra, a modo general, en términos de ajuste, cubra toda la parte, tanto la nariz como la boca. Sí. Entonces, debemos entonces realizar evaluaciones de riesgo, que es nuestra segunda fase. La segunda fase, después que prevenimos, revisamos, que cero riesgo, etcétera, etcétera, entonces tenemos que realizar evaluaciones de riesgo. Y para esas evaluaciones de riesgo debemos identificar el personal que es de alto riesgo, personal que se va a identificar de probable exposición, separar a esos que son vulnerables de los no vulnerables y tomar en consideración, identificar medidas que se van a adoptar para minimizar el contagio y la probabilidad. Todo esto está dicho aquí, identificando todo lo que tenga que ver con la comunidad y aplicar los seguimientos. Eso está dicho ahí de manera sistemática. Ahora, yo le quiero explicar esto. Aquí tenemos una probabilidad, una consecuencia y una estimación de riesgo. Esta tablita que está aquí le dice a uno de qué manera, con la probabilidad y la consecuencia, me da una estimación de riesgo. Cuando nosotros tenemos un empleado que está expuesto, por ejemplo, a clientes que continuamente, una recepción, que continuamente llegan a la empresa, yo pongo aquí exposición
de cliente, de empleado, de recepcionista, con aproximadamente unos 15 visitantes al día. La probabilidad de contagio va a ser baja, moderada o alta, va a ser alta la probabilidad porque está muy expuesto. Las consecuencias en todos los casos siempre va a ser extremadamente dañino. ¿Por qué? Porque si tiene COVID va a ser extremadamente dañino, porque COVID todavía no tenemos una medicación para vacunarnos, pero tampoco para eliminarlo, por lo tanto, siempre va a ser cualquiera de estas con extremadamente dañino. Y lógicamente, en esta combinación que tenemos acá, va a ser baja, mediana o alta la probabilidad. Dependiendo de la probabilidad, siempre vamos a tener estimado lo que es el riesgo. ¿Qué decimos acá? Tenemos, por ejemplo, una mediana, que en este caso que es la recepcionista, moderado o alto, una alta con otra extremadamente dañino, que es este caso, va a ser intolerable. Sí, que usted tiene que tomar medidas inmediatas con la recepción para que en vez de tener probabilidad alta, sea media. Y eso hace que se convierta en importante o en moderado. En este caso, en importante. Sí, entre más medidas tomamos de prevención que disminuye la probabilidad de contagio, entonces vamos a tener una estimación de riesgo un tanto más baja. Fíjense que si tenemos mucha probabilidad y siempre vamos a tener mucha consecuencia, pues eso hace que tengamos riesgos en estimación intolerable. Pero, por ejemplo, si esa recepcionista tiene un glass, sí, tiene protección, automáticamente la probabilidad, en vez de muy alta, se va a media porque la persona no está siendo expuesta de manera directa. Entonces se convierte en un riesgo importante. Sí, en un riesgo importante. Es una manera sencilla de evaluación de riesgo. Ahora, sin embargo, hay otra manera un tanto más específica de lo que es la evaluación de riesgo y realizar evaluaciones, donde nosotros tenemos por persona y por proceso, verificamos el nombre, el proceso, el lugar, la actividad que se hace, le hacemos una entrevista a ese empleado verificando qué es lo que hace en el día a día, con quién interactúa cuando sale del trabajo, si se va en un motor, si se va en un carro, si se va en un carro personal que es de él o un carro público. Identificamos las actividades de alto riesgo. En el caso de los empleados que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que son asmáticos. Sí, las tareas rutinarias, hay tareas que le corresponden al puesto, pero hay otras tareas que no son del puesto. Entonces puede ser que en un momento determinado un empleado cubra al otro por el asunto de distribución de trabajo. Entonces eso hace que nosotros entonces tenemos que identificar tanto mis tareas como empleado como las tareas a las que yo estoy asociado. Identificamos la descripción del peligro en términos formal. Por ejemplo, ese DHL que llegó a la recepción, que llegó a un cartón y que la joven, a pesar de tener una protección, ¿verdad?, de la cara, también le pone la mano a lo que es el equipamiento, a lo que en este caso es el paquete, entonces esa persona está siendo expuesta. Pero si ella, después que le pone la mano al paquete, ella tiene manita limpia o va al baño, tiene un protocolo, entonces disminuye automáticamente la vulnerabilidad porque el riesgo hay menos exposición. Eso significa que si tenemos la medida y el protocolo ajustado de manera adecuada, eso provoca a que el contagio disminuya considerablemente. Identificamos la fuente del peligro. Entonces, la fuente de peligro va a ser todo aquello que de alguna manera me puede contagiar, sea lo que sea, y que yo puedo tener algún tipo de contacto directo o indirecto. Los actos inseguros que cometen los empleados, pues esos son los que menos podemos controlar. Empleados que no se ponen la mascarilla, empleados que entienden que esto es una gripecita, empleados que simplemente cuando viven en su día a día, en sus casas, pues no le importa. Salen, tienen un vecino cercano que tiene COVID-19 y va y le hace una visita para visitarlo, pobrecito vecino. Entonces, todo ese tipo de cosas pues hacen que nosotros pues estemos haciendo actos inseguros y que se generen condiciones también inseguras. Algunos efectos posibles que va a dar en esta evaluación de riesgo siempre va a ser la muerte, porque en el caso del COVID no hay forma de que no lo estemos. Tenemos que verificar la jornada de exposición, es decir, yo estoy expuesto en un momento determinado. Por ejemplo, ustedes aquellos que trabajan, por ejemplo, en oficina, que tienen un proceso donde lo único que hacen es trabajar con un computador y nadie lo visita, todo es por teléfono, felicidades. Sin embargo, al momento de almorzar, que salen de sus oficinas para ir al comedor o para salir de su casa a almorzar, pues tienen un proceso ahí, ¿verdad?, de jornada de exposición es más corto. Pero aquellos que en vez de trabajar en la oficina, trabajan en un área de lavandería, en
en una empresa de almuerzo, de comida, de alimentos, entonces la exposición es mayor porque llega mucha gente a comprar y tiene mucha interacción y a veces se le da sudores y no se quieren poner la mascarilla y ya dicen, no importa, ese muchacho yo lo conozco, él no tiene COVID. Entonces, eso provoca que la jornada de exposición se haga un tanto más amplia. Y volvemos y decimos, como la exposición se hizo mayor, la probabilidad de contagio también, porque es directamente proporcional. La medida de lo que son los empleados, los contratistas y los clientes, hay que tener en cuenta que si yo tengo una empresa donde utilizo vehículos, transportación, pues esos contratistas tienen que tener el protocolo también implementado. Hay algo muy importante que ha surgido de esto del COVID, y es que las personas se cuidan, pero aquellos que tienen conciencia provocan de que los que están relacionados con él también se tengan que cuidar. Sí, entonces es bueno, porque los contratistas, los clientes, los empleados, si tienen conciencia, pues uno va a cuidarse y va a cuidar al otro. Entonces las medidas van a irse, ¿verdad?, prorrateando y al mismo tiempo esas medidas van a irse aprendiendo de institución o de organización a organización. Los niveles de deficiencia, probabilidad de riesgo, pues ya sabemos que son muy altos porque el COVID pues no tiene todavía forma de resolverlo. Y la valoración de riesgo siempre va a ser la muerte, porque la valoración va a ser bien alta. La medida de intervención, pues tenemos que verificar cuáles son las medidas de intervención si nosotros vamos a eliminar algunos procesos. Por ejemplo, tengo casos de clientes que tenían 2 empleados en una misma oficina, pero tenían espacio para ubicar a uno de ellos en otra oficina, la ubicaron, pero posiblemente hay otros que no lo tengan. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos un separador con, qué sé yo, con chirro, con lo que sea, para que uno pues pueda operar de manera individual a la otra. Entonces, eso puede realizarse. También entendemos que es mucha inversión, va a depender de qué manera usted entienda y priorice cuáles son las medidas que va a ir tomando, pero aquellos que sí tienen la posibilidad de hacerlo, pues yo le invito a que lo hagan, sí. Entonces, en todo ello, pues la eliminación siempre va a ser eliminación de aspecto físico, sustitución y reemplazo, algún caso de lo que son los controles de ingeniería, algunas actividades, por ejemplo, con términos de contagio. Por ejemplo, yo le ponía un ejemplo a un taller que di el otro día, que en los baños suele pasar mucho que yo voy a lavarme las manos, pero como yo le pongo la mano al manubrio, pues automáticamente del agua, yo le pongo la mano para abrirlo, pues entonces yo me lavo las manos. Y cuando me lavo las manos, pues ya cuando terminé, yo cierro, ¿verdad? Yo cierro, entonces ya yo me contaminé otra vez. Entonces, ¿qué hacen algunas empresas que están utilizando sensores, están usando dispositivos para poder minimizar el contagio con el uso? Porque yo no voy a estar lavando siempre la llave cuando la voy a abrir. Sí. Transformar lo que son las formas de trabajo, los controles administrativos. Yo les recomiendo que amonesten. Que se hagan valer del Código de Trabajo, del Reglamento 522, de la Constitución, de lo que ustedes quieran, para que sus empleados o entiendan. Porque si afuera no lo está haciendo las instancias de gobierno, porque no tienen la capacidad para hacerlo en términos de mucha gente que tengan que andar detrás de todo el volumen que se puede conglomerar, porque son menos los que están empleados como vigilantes que de lo que tiene que ver con las medidas, que los que están ahí. Entonces, a veces pueden hasta lesionarlo. Entonces, ustedes como empleadores, como responsables, traten de que la gente lo cumpla y que si no lo cumple, usted le pone un ultimátum, usted no puede trabajar para nosotros. Porque aquí la ley me lo ampara y usted en ese momento me le da las prestaciones de ley, que son las vacaciones y el salario de Navidad. Lo demás usted se lo queda a usted porque él incumplió. Hizo una falta grave y está violando el artículo 88 del Código de Trabajo. Y falta grave que de acuerdo al reglamento 522. Entonces, acabe con eso. Cuando usted cancele 5 o 6 y lo ponga en el mural de la empresa, este se fue por eso, los otros están tranquilos. Requisitos de referencia legal siempre van a estar ahí. Es importante que usted lo tome en cuenta. Aquí hay una evaluación de riesgo que yo quiero mostrarlo a modo general, rapidísimo, porque de todo modo está siendo compartida, ustedes la van a entender de manera sencilla. Esta evaluación de riesgo es simplemente para que ustedes tengan un cuadro donde eso que yo les dije verbalmente, pues ustedes lo puedan plasmar en un documento, donde nosotros identificamos el código de la operación, verificamos el proceso, si es administrativo, operativo, lo que sea, el área donde está, la actividad, que ahí ponemos como una especie de una oración de lo que es la descripción de puesto. Aquí luego, pues, la actividad de riesgo que se tiene en términos normativos,
si tiene algún tipo de riesgo a modo normativo, tenemos que tomar en cuenta las tareas, las rutinas, si es rutinario el proceso, no es rutinario. Siempre va a ser, en el caso del COVID, una clasificación de peligro biológico, y en todo lo que tiene que ver aquí va básicamente lo que tiene que ver con la operación. La descripción del peligro que usted está identificando, por ejemplo, de la joven de recepción, ella tiene un peligro de que puede ser contagiada con los paquetes y etcétera, etcétera. Eso ustedes se lo van a entender fácilmente. Entonces, ya para la parte de la exposición, aquí identifican la hora. Esto es para que ustedes tengan una visión general de qué es lo que está pasando al interior con las operaciones que usted tiene para que usted tenga cómo tomar decisiones. Y ya, pues todo esto, dependiendo del método, tolerable e intolerable que le enseñé ahorita, aquí hay unos términos un poquito más puntuales que no se lo pretendo explicar aquí, sino que como está compartido, van a tener la oportunidad de preguntarme luego, no importa. Pero aquí lo explica totalmente. Aquí dice, por ejemplo, cuando es muy alto, cuando el contagio en términos de medida no existe respecto a lo que es el riesgo nula o no existe. Es decir, que si es muy alto, porque el riesgo está a toda potencia. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué yo quiero que ustedes hagan con esto? Que les saquen provecho, que hagan sus tablas, que identifiquen a las operaciones por lo menos más vulnerables de su compañía y en un momento determinado pues vayan haciéndolo al pasito, las evaluaciones de riesgo, que son básicamente, aquí están las definiciones de lo que necesitamos, esto es básicamente una estadística de lo que tenemos a modo interno. Entonces, es lo que yo quisiera y esperaría que ustedes tomaran en cuenta en términos de evaluación de riesgo, porque ya ustedes con la tabla anterior que les decía de probabilidad y de consecuencia, ya ustedes están haciendo una evaluación de riesgo, pero esto es un poquito más técnica. Un poquito más técnica que aquellos que son ingenieros industriales o personas con el sentido cómo lo pueden hacer, porque aquí lo explica todo y aquí se lo tengo todo explicado en el material que les estoy compartiendo. Entonces, importante que lo tengan ahí. Si ustedes quieren y no da tiempo ahorita, pues puedo volver para atrás y explicarle, pero yo sé que Samuel no va a estar de acuerdo con que yo me quede mucho tiempo con ello. Entonces, ya la redacción del protocolo es un asunto legal, es decir, usted tiene que tener un protocolo en su empresa. No es el protocolo que anda ahí, que lo hizo el gobierno para todas las empresas y que es genérico. No, 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 no. Es el protocolo suyo. Le voy a preguntar algo y ahorita alguien me pueda contestar. Como lo contesta por ahí, por las preguntas. ¿Usted es diabético? ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que a todos los diabéticos se le da la misma cantidad de insulina? No, Guada, no se le da la misma cantidad de insulina, porque no es lo mismo para ti que para mí. Tu cuerpo, las dimensiones, el peso, todo esto contribuye a la cantidad de insulina, el nivel de descontrol, por lo tanto es lo mismo con el protocolo. Los protocolos no son genéricos, los protocolos son individuales, que llevan algunas actividades genéricas, es verdad, pero eso no significa que los protocolos sean genéricos. Cada empresa se tiene que comportar como tiene que comportarse. Entonces la ley dice que hay que comunicar. Y todas esas comunicaciones, no importando en qué tipo de empresa sea, restaurante, hotel, banca, consultoría, mercado, lo que sea, van a tener un protocolo empresarial dependiendo de lo que. Por ejemplo, el protocolo de una banca de apuesta no es lo mismo que el protocolo de un supermercado. Sí, el de la banca de apuesta totalmente diferente. Entonces, tenemos que estar claros. Entonces, importante, tome en consideración cuáles son las actividades de la empresa. Aquí hay algunos ejemplos de posibles medidas que yo me la dieron para que la pudiera compartir hace un tiempito y pues yo la he dejado por ahí para compartirla con todo el que puedo. Algunas medidas ahí de unos clientes porque han estado implementando medidas de distanciamiento y demás, implementando lo que es el protocolo de lavado de manos, de separación. Entonces, todo esto pues conlleva a que nosotros tenemos que planificar las actividades preventivas. Y esas actividades preventivas son, por eso se llaman preventivas, tienen que ser antes de la apertura. Sí, antes de la apertura de las empresas que no están laborando. Pero aquellas que están laborando tiene que ser antes de que tome acción. Entonces, todo lo que es la preparación es, tengo que tener la mascarilla que son. Saber a cuánto empleado le voy a dar mascarilla, con qué frecuencia se la voy a dar, entonces cuántas mascarillas debo tener en el almacén, cuántas alfombras debo tener porque son acceso al exterior, de qué manera, cuántos termómetros, quién lo va a tomar, de qué manera se va a tomar, cada qué tiempo se va a tomar, cómo se va a registrar, todo eso es el antes. Sí. Seguridad dentro del trabajo, mientras el empleado permanece en la labor, de qué manera yo me aseguro que esté menos vulnerable. Entonces, si él al mediodía le toca almorzar y son 150 empleados y hay capacidad para 75 empleados pegadito en el comedor, significa que ahora no hay capacidad para 75. Hay que partirlo en la mitad.
porque los empleados no pueden estar pegaditos. Entonces tengo que tener distanciamiento. Por lo tanto, tengo que planificar ahora, mandar al Ministerio de Trabajo mi otro horario, porque ahora el horario cambió por el asunto del COVID. Entonces todo esto es asegurar de que en el trabajo, mientras el empleado permanece en la labor, usted no lo contagie. Y fuera del trabajo, de qué manera yo también voy a tomar la interacción del entorno. Entonces, ¿qué usted hace? ¿Cómo lo hace? Verificar con esos empleados si tiene algún enfermo en la familia, qué está pasando, cómo ese empleado está llegando, cómo está interactuando, de vez en cuando conversar con él, porque a la gestión humana este proceso le toca mucho, porque tiene que trabajar la parte psicológica del empleado, donde el empleado está de alguna manera vulnerable en el trabajo porque siente que en un momento determinado puede hasta perderlo si se contamina, porque muchos empresarios, que cabe aclarar que hay muchos empresarios, que aquellos empleados, y yo sé de experiencias, aquellos empleados que han salido positivos, ellos lo dejan un ratico y luego lo cancelan. Entonces, eso es violar la ley. Usted no puede cancelar a un empleado porque tenemos la pandemia para todo el mundo. Es decir, que si ahorita se le contagiaron 60, a los 60 se van y la empresa entera, entonces en ese momento lo va a comenzar a considerar. Es importante tomarlo en cuenta. Y esa educación, que es la educación a tanto a los accionistas, al personal, a los relacionados, tenemos que educar con el COVID. Pero no solamente con el COVID, sino también con las evaluaciones de riesgo, con la sensibilización, educar. Es como cuando nosotros nos enseñaron, ustedes recuerdan el caso de VIH-Sida. Entonces, nos enseñaron lo que era educación sexual. Con el VIH, la gente comenzó a aprender de qué manera se contagiaba y qué tenía que hacer para no contagiarse. Entonces le dieron a muchas empresas, utilizaron la herramienta con el Infotep o con otras instancias que podían ser incluso las ARS en su momento, dar educación sexual a los empleados para que ellos entiendan. Y no solamente eso, sino buscar con salud pública, donarle la protección. Entonces, en este mismo caso, aquí no le van a donar las mascarillas, usted tiene que comprar la mascarilla. ¿Por qué? Dice el reglamento 522 que usted tiene que suministrar de manera gratuita los equipos de protección personal. Y por favor, denme agua y jabón, que el agua y jabón no es negociable. Segregar y aislar a los empleados, lo que son las acciones de aislamiento, del trabajo y todo lo que tenga que ver, hay que aislar, lo que quiere decir que el layout tiene que cambiar. La planificación preventiva, pues se va a dar en esas 4 fases. Fíjense que ahí están las 4 fases. Y asegurándonos nosotros de que esa planificación, pues haya un distanciamiento, tanto a manera de empresa como a manera individual. Si el empleado está fuera de la empresa, pues también tiene que, de alguna manera, usted ver cómo se comporta. Yo recuerdo que en una empresa para la que trabajé, que adoro y amo todavía, que fue General Cigar Dominicana, a mí me dijeron una vez que yo tenía que manejar en mi vehículo, en el que era mío, en mi Honda Accord, que era VTEC. Ustedes saben lo que significa VTEC, ¿verdad? Corre como que quiere. En mi Honda Accord yo tenía que manejar despacio y nítido, igualito que con mi camioneta. ¿Por qué? Porque en ese VTEC era mío, pero yo era representante de esa compañía y sea con mi camioneta o sea con mi vehículo personal, yo seguía siendo representante de la compañía. Significa que nosotros también somos representantes nuestros cuando estamos fuera, en términos de distanciamiento. El monitoreo y el control, pues, una vez ya nosotros tenemos personas que estén lesionadas con alguna situación, ¿verdad? Mental o no, con el COVID, con familiares, tenemos que actuar de manera permanente, revisar las evaluaciones de riesgo, que fue la que vimos allá arriba, por el tipo de vulnerabilidad, comunicar cómo se está avanzando en ese sentido, inspeccionar todo el plan y lo que es el protocolo y hacer cumplir las normas. Señores, amonestar es lo que más puede resolver en ese sentido. Amonestar a aquellos que no cumplan, por favor. Y siempre vamos a utilizar ese ciclo Deming que nos enseñaron hace mucho tiempo, el ciclo de calidad, donde habla el PDCA, ¿verdad? Que planificamos, hacemos, verificamos y actuamos. Significa que siempre vamos a estar mejorando las medidas de control del COVID. Entonces, todas ellas en términos de monitoreo, controles, amonestaciones, monitoreo, verificación, siempre vamos a tener una entrada de posibles contagios y la salida, dependiendo de esos controles y esos monitoreos, van a ser menores. Yo siempre voy a esperar que así sea. Esta es la sección de preguntas. Si después Samuel me deja, yo les sigo explicando mejor el cuadro de Excel, pero este momento de las preguntas y yo sé que deberán haber muchas por ahí. Así que muchísimas gracias. Aquí estamos para ustedes.
Excelente, excelente, Guadalupe. Muy, muy gratificante, muy importante todo el contenido de esta charla. A las personas le había escrito ya por el chat que si tienen sus preguntas, podían ir dejándola escrita, la íbamos copiando y le hacemos el final. Pueden hacerlo, tenemos todavía tiempo para leer sus preguntas y contestarlas. También dentro de un momentico le voy a compartir todo el material de la charla, así también el link para que puedan evaluar la formación y así también para que puedan accesar y dejar sus datos para obtener su certificado de participación. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden ir dejándola por el chat desde ya. Guadalupe, pienso que mientras vienen las preguntas, si tú tienes algo más que agregar, puedes ir haciéndolo. Sí, Si sí, quieres yo enfatizar puedo. en algún Sí, yo punto. puedo. Bien. Antes que nada, para que no se vaya a olvidar, en esa carpeta que va a compartir, antes de yo devolverme, porque quiero devolverme para lo de la evaluación de riesgo, Sí. antes que nada, aquí en términos de acceso, cuando le llegue el material, ustedes van a tener su certificado, los que se inscriban van a tener su certificado en el link de certificado. Dice link para su certificado. La clave de acceso para su certificado va a ser GLM. Y luego de GLM, tiene que colocar los 4 últimos dígitos de su celular o del número que usted registre. Lo que significa que si usted es Guadalupe Leonardo o usted es Juan Pérez, usted va a poner GLM y como mi celular es 7941, sería GLM 7941. Cuando usted accese a la carpeta, va a encontrar su nombre y solamente ese va a poder abrir con esa clave. Las demás no van a abrir con esa clave. Eso es para que nadie ande revisando lo del otro. Entonces ahí lo van a tener y aquí pues cuando llegue por correo le llegue este mismo documento, pues ahí van a accesar a la carpeta. Cuando le den un clic, automáticamente le den un clic, va a accesar donde está el certificado y donde está todo el material. Así van, cuando le den un clic ahí, pues va a tener esa carpetita ahí en Google Drive y ahí va a estar la carpeta, toda la carpeta y todo lo demás, lo que tiene que ver, mira, ahí está el formulario y ahí está todo lo demás. Sí. Excelente. Ya por el chat. Aquí van a estar los certificados. Por Los el chat certificados pueden van a tener verificar. sí. Pueden verificar en el chat, perdón, que ya les puse el link para evaluar la charla. También tienen ahí mismo el link para los certificados con la información de que deben agregar el GLM, que es la clave de acceso, más los 4 últimos dígitos de su celular. Y también tienen ahí el link de la carpeta del material. Tenemos una pregunta por acá Sí. que dice, ¿cuál sería el protocolo para los empleados que tuvieron contacto con una persona contagiada? Excelente pregunta. Los empleados que tuvieron contacto con un contagiado en la empresa, lo primero que debió la empresa haberse enterado, porque de alguna manera la empresa supo que ese empleado tuvo contacto. Entonces, entiendo que ya fue porque hizo una investigación previa. Ahora, una vez tuvo contacto, entonces hay que aislar a ese empleado. Si es posible, le hacen la prueba rápida, pero no necesariamente porque le haga la prueba rápida, la persona puede no estar contagiado, porque la prueba rápida tiene un nivel de error. Ahora, se le hace la prueba rápida para verificar y se aísla el empleado. Yo tengo, por ejemplo, un caso en el día de ayer de un cliente que 2 empleados salieron positivos en un área de trabajo y a todo el personal de esa área, pues lo mandaron a la casa. Eso fue ya porque el cliente lo decidió, porque tuvo contacto por ahí, pero esa persona, fueron ellos aislados, pero también a todo el personal porque interactúan mucho y como podía ser posible. Ahora bien, lo importante es que se aísle, al igual que los que son de riesgo muy vulnerable, como los hipertensos, los diabéticos y los que sufren de asma. Hay que aislarlo. También, no sé si ustedes se dieron cuenta, en las medidas que estaban aquí al principio, para que recuerden, cuando tengan la presentación, sepan cómo trabajarlo. En estas medidas que están acá, las evaluaciones, identificamos y evaluamos la probabilidad. Separamos al personal. Identificamos las medidas. Cuando separamos al personal, cuando lo mandamos a la casa. Pero tenemos que rastrear a manera individual, a manera colectiva, si ese empleado tuvo contacto o no
con personas de la empresa, y si lo tuvo con personal externo hay que informarle. Por ejemplo, si fue una persona de mantenimiento, ese individuo tuvo contacto con algún suplidor, algún proveedor, hay que informarle a ese proveedor que yo tengo un empleado que salió positivo y que tiene que revisarse. ¿Respondida la pregunta? Bien, excelente. Okay. Hay más preguntas. Dicen por acá, dentro de la desinfección, de la desinfección de las áreas, su opinión sobre el uso de ozono. No. Mira, el uso de ozono, algunos técnicos podrán recomendarlo, yo no, porque yo, aparte de trabajar la parte de seguridad ocupacional, también trabajo medio ambiente y sé lo que significa utilizar en demasía el ozono. Incluso hay unas pruebas que se verifican y que se tienen que tomar en cuenta cuando la persona trabaja con ozono en el entorno, que la mayoría de lavanderías es sofisticada utilizan ozono para la limpieza. Entonces, hay unas pruebas que es como cuando yo estoy bebiendo rosuvastatina o estoy bebiendo suvastatina, que la suvastatina me daña el hígado, pero la suvastatina me lo daña, pero con menos impacto. Eso significa que yo voy a tener mayor situación en términos de usar el ozono para ese proceso. Entonces, yo lo que les recomiendo es jabón de cuava y agua. Y Ok. manita limpia si tienen. Pero como la inversión es grande, con manita limpia, jabón de cuava y agua. Dicen por acá, ¿cuántas veces puede usar las mascarillas de tela? La mascarilla de tela, lo primero que yo no las recomiendo, la mascarilla de tela, pero ya que tú no tienes más opciones, hay que ver qué tipo de mascarilla fue que te hicieron de tela, porque hay una mascarilla de tela por ahí que son mascarillas de patio, que esa debieran no usarla nunca, y desde que te la den, botarla a la basura. Ahora hay otras que cumplen con requisitos mínimos de la FLA, que ella misma indica. Si ustedes quieren, algo que hice con un grupo al que le di una charla el otro día, es que yo tengo un material que mi maestría, tengo unos cuantos contactos en España, y me dieron un material para cómo se debe construir la mascarilla ya manufacturada de casa, y cuáles son las medidas de control que deben tener. Yo le puedo compartir eso en la carpeta también para que ustedes se lo lean, pero de primer paso, si pudieran tener una mascarilla que no sea de esta, pues felicidades. Pero si ya la tienen, no es cuestión de qué ni cuál, depende de qué está hecha y depende de qué material usaron y depende cuáles son las medidas, el tipo de tela y todo eso, porque no te puedo decir porque no sé qué mascarilla tiene en la mano. Ahora, si supiera los componentes y tuviera a mano la ficha técnica de esa mascarilla, yo te pudiera decir. Ahora, si la persona que hizo la pregunta tiene la ficha técnica y me la facilita, pues yo le doy toda la explicación del lugar. Bien, antes de leer la siguiente pregunta, les reitero que ya en el chat tienen 3 diferentes links. Uno que es para que puedan evaluar esta charla, es muy importante para nosotros como centro, también para la facilitadora, para todo el equipo, que nos evalúen, eso nos ayuda a mejorar. También tienen el link para que puedan llenar las informaciones para que obtengan su certificado, y también le pusimos el link para que puedan descargar todo el material, todo eso está ahí. Bien, procedo a leer la siguiente pregunta, que decía que si existe un protocolo de acompañamiento a un personal que da positivo en la empresa. El protocolo de acompañamiento es el protocolo que usted a manera individual en su empresa, usted determina. Le puedo comentar que yo trabajo para una universidad aquí en Santiago, la Universidad Tecnológica de Santiago, y a pesar de que todavía no estaba por escrito el protocolo, la gerente de gestión humana de la universidad, ella, por ser una persona muy humana y una persona muy involucrada, yo viví un caso con uno de mis compañeros de ingeniería industrial que dio positivo a COVID y ella le dio seguimiento total, es decir, ni siquiera se lo tuvo que pedir la universidad. Es cuestión de que nosotros entendamos que quienes están dando positivo, a pesar de que son compañeros de trabajo y que son empleados, también son seres humanos. Entonces, es el hecho de yo hacerlo sentir que tiene gente alrededor. Entonces, yo creo que en el mismo protocolo debería dejarse claro que a esas personas no se deben dejar solas, que se debe dar seguimiento, que se debe llamar, que cómo tú amaneciste hoy, qué pasó, porque así como lo dice esta pantalla que tenemos a mano, incluir riesgos psicosociales,
es de esa manera como nosotros vamos a colaborarle. Entonces, el empleado que se va solo a la casa y que se siente solo, señores, y esto me va a excusar que lo diga por aquí, pero eso puede provocar que una persona se suicide en su casa. Si una persona vive solo, imagínense a alguien que se vaya de aquí para el sur a trabajar y que no tenga familiares en el sur y allá de positivo y vaya a perder el trabajo y que lo que sea, fácilmente pensando en su casa de que ya él va a morir, fácil adelanta la muerte. Entonces, uno tiene que mantener el seguimiento en ese sentido. Y no solamente con aquellos que están dando positivo, sino con aquellas personas como los viejitos, esos envejecientes, que se sienten solos porque ya no le pueden dar abrazo a los sobrinos, ni a los tíos, ni a los hermanos, ni a nadie, ni a los nietos, porque se va a contaminar y porque quiere seguir abrazando y no se puede. Entonces, es cuestión de hacer acompañamiento sin necesidad de que lo diga el mismo protocolo. Aunque sí lo diga, yo lo que les recomiendo es que seamos partícipes y sintamos que el otro pues necesita de nosotros. Pues yo le puedo contar que a pesar de que yo estoy aquí dándoles su entrenamiento, yo me pasé todo el tiempo de la cuarentena, yo me la pasé sola en mi casa y yo solamente veía a mi mamá por cámara. Pero hay personas que ni eso pueden tener porque no podían salir a comprar paquetico. Esto significa que necesita mayor atención, una llamada. A lo mejor no tiene minutos para llamarte a ti. Entonces, seamos, ¿verdad? Tengamos una hermandad y seamos sociales. Eso es lo que yo les recomiendo. Y si usted como empresa puede ponerlo en el protocolo de que gestión humana por lo menos debe llamar 2 veces a la semana o 3 veces a la semana a uno que dio positivo, pues póngalo ahí en el protocolo y déle seguimiento, porque si gestión humana es media, que no es muy comunicativa, pues obliga a la que sea el asistente, pero que alguien llame. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Dicen ¿cuál es su opinión, bajo su criterio, verdad, sobre la desinfección con luz ultravioleta? Importante. La luz ultravioleta, a pesar de que dependiendo del tipo de luz ultravioleta te puede provocar algún tipo de cáncer, tú lo sabes. La desinfección, si tú tienes cómo probar que realmente está desinfectado, es lo importante. Porque puede ser que te esté funcionando, pero puede ser que no. Pero en este caso, la desinfección de ultravioleta se puede llevar no solamente el hecho del COVID, sino unas bacterias, lo que sea. Ahora bien, vuelvo y les repito, la que yo estoy más de acuerdo, que es más barata, es el jabón y el agua. Porque la tecnología le va a salir muy cara. Bien. Otra pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa que un personal fue contagiado trabajando y si se debe hacer el mapa de contagio? Si se debe seguir, me imagino que fue que quiso decir. Eso se llama El mapa de rastrear. contagio. Eso se llama rastrear. Sí. Es responsabilidad de la empresa rastreabilidad del contagio, pero no es responsabilidad de la empresa que no vayan a creer los empleados o la empresa no se sienta vulnerable con que porque se contagió aquí, pues automáticamente el empleado va a andar demandando, porque estamos en una pandemia y donde quiera puede haber un riesgo, estamos vulnerables. Ahora, la empresa, por responsabilidad social corporativa, debe rastrear de dónde surgió ese contagio con la intención de poder minimizar contagios a modo del entorno con ese empleado que ya dio positivo, tanto a los internos como al personal externo. Por eso al principio yo le ponía un slide, hablaba de lo que era la comunicación interna y externa. Entonces hay que tener en cuenta. Y yo conozco de muchas empresas que en esa parte están haciendo muy buen trabajo. Verifican todo lo que tiene que ver con el entorno del empleado, incluyendo hasta nivel 3. Llámese que con quién se la pasó el domingo. A veces hasta hacen entrevistas a esos empleados para ver qué usted hizo el domingo, pero solo para saber qué estuvo haciendo, para ver cómo anda el empleado en la calle. Entonces, es importante tomar en cuenta que la empresa no es responsable si está tomando las medidas, ¿eh? Porque si la empresa simplemente no chequea temperatura, no separa a los empleados, ahí sí puede caberle una negligencia. Es decir, puede considerarse que fue por negligencia y eso es otro capítulo. Si no es capítulo que me contagié aquí, es capítulo que usted no ha hecho nada para que los empleados no se contagien, por lo tanto, usted es responsable. Porque en la normativa que le mencioné ahorita, habla de cuál es la responsabilidad del empleador
y la responsabilidad del empleado. Y el empleador tiene que proteger al empleado de todo lo que puede ser vulnerable. Y si usted no puede demostrar que lo está haciendo, pues no. ¿De qué manera lo demuestra? Demuestre que el empleado se le está entregando mascarilla, demuestre que usted tiene una factura de compra de mascarilla, de manita limpia, de jabones, que usted dio un curso por el Infotep para comunicar. Si usted no tiene nada diciendo que usted está trabajando para eso, pues automáticamente cualquier abogado le puede sacar provecho. Ok. Preguntan para acá. ¿Cuál método de evaluación de riesgo es más eficiente para medir el nivel de contaminación de COVID-19 en la empresa? No un método más eficiente, que usted maneje mejor. El que yo le mostré ahí me gusta mucho. Sí, aunque usted puede utilizar el simplificado, pero si se va más a lo profundo y usted verifica los datos que realmente le van a servir a futuro, porque fíjense que en el primero que le mostré, que fue el cuadro con las 3 columnas de colores, habla solamente de probabilidad, consecuencia y el riesgo, pero en el otro pues le dice cuáles son el tiempo de exposición, cuáles son las acciones que generan la exposición, las medidas, los actos inseguros. Así que se puede ir un poquito más y nosotros podemos hacer uso de técnicas un tanto más estadísticas y más prácticas en materia de tomar decisiones cuando se va más a lo profundo. Porque en el primero, yo simplemente digo probabilidad y consecuencia, pero en el último, que es el que yo le di en el Excel, te puedes tú decir de que, ok, es que yo estoy siendo expuesto 8 horas. Y por eso es que aquí en esta área me está surgiendo más contagio, mientras que aquel que está expuesto media hora, que es la hora de almuerzo, fíjate que no me está saliendo, y ahí usted toma decisiones. Entonces, va a depender cuál usted domine. Yo lo que le sugiero, que comiencen con el que más domine, con el más sencillo, y luego vayan leyendo de los demás para que puedan aprender y poder aplicarlo. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer, pues ustedes van a quedarse ahí con mi correo. Pero lo importante es que ustedes utilicen la más sencilla. Ahora, yo esperaría que ustedes salieran de lo más sencillo rápido y se vayan más a lo profundo. Y esta evaluación de riesgo no solamente es para COVID, es para cualquier tipo de riesgo dentro de la compañía, riesgo físico, riesgo químico, riesgo de cualquier tipo, mecánico, es decir, que se puede utilizar para cualquiera, tanto uno como el otro. ¿Qué opinas sobre el uso de cabinas o túneles de desinfección? Creo que ahorita cuando me hablaban de ozono y demás, o sea, es prácticamente lo mismo. Yo no comparto la idea. Porque es que no hay tampoco un protocolo para que funcione como debe funcionar el fulano túnel. Y la empresa está invirtiendo, algunos están cobrando hasta $6,000, $3,000, $5,000 por hacer un túnel, que al final, ¿qué te está asegurando que cuando el empleado sale de ahí está desinfectado realmente y no es que se está infectando más con lo que quedó del anterior? ¿Ve? Entonces yo sigo con mi agua y jabón. Bien, bueno, aquí hay preguntan, ¿es correcto que la empresa realice pruebas a un grupo de empleados que ha estado fuera durante prácticamente 3 meses? 3 meses los cuales se van a reincorporar a sus labores. O sea, que si es Pero no es correcto que que es le hagan esa correcto, es prueba que lo cuando... ideal. Es Exactamente. lo ideal, porque no son pruebas de la prohibida, porque estamos hablando de que posiblemente la persona que está preguntando a lo mejor está confundida creyendo que son pruebas de embarazo, pruebas de VIH, pruebas de hepatitis. Sí. No. Estas son pruebas de COVID. Y lo ideal es, si usted tuviera una empresa que estuviera dispuesta a hacer una prueba interdiario, yo fuera feliz, pero no lo sustenta nadie, porque cada prueba de esa rápida cuesta $25. Sí, entonces, no es que correcto, yo fuera feliz y el Ministerio de Trabajo fuera feliz, los empleados fueran felices, las empresas con las que se relaciona esa otra empresa fueran felices, porque está demostrando que tienen responsabilidad social corporativa. Los empleados están siendo cuidados y sienten que realmente están involucrados con ellos. Yo tengo clientes que a todos sus empleados le hicieron pruebas rápidas, sin importar quién lo diga. Miren, mientras leo la siguiente pregunta, les recuerdo que los links están colocados en el chat. Los sigo colocando. No tiene que ir a buscarlo arriba, se lo vuelvo a poner ahí. Están ahí. El link del certificado, link de la evaluación y un link para que usted pueda tener toda esta información en su poder. La puede guardar, la puede repasar luego. Todo el material que ha compartido con nosotros la facilitadora. Bien, preguntan por acá también. Se me fue la pregunta.
Si un empleado presenta algunos de los síntomas, aunque sea leve, ¿es mejor enviarlo a hacerse la prueba de inmediatamente? Sí. Poco Y lógico. también separarlo del equipo. Recuerden que eso están presentando síntomas, pero hay algunos que ni siquiera síntomas presentan. Son asintomáticos. Entonces, si usted tiene sospecha, lo ideal es que usted lo retire del equipo, lo mande a hacer la prueba y entonces lo aísle en su casa. Si es en su casa donde tiene que hacerlo. Eso lo determinan las instancias, ¿verdad?, de competencia médicas. Y utilizan los servicios del gobierno, ¿eh? Que muchas empresas pues se van directo a las clínicas privadas y las clínicas privadas muchas veces están abusando. Conozco casos donde han internado personas sin necesidad, sin tener ningún COVID, solamente porque COVID. Y es para poder, ¿verdad?, hacer uso de sus recursos. Así que hagan uso de la de gobierno, que el gobierno funciona. Excelente. Por lo menos en eso sí no está funcionando, porque a mí me hicieron una prueba y vinieron a mi casa a hacérmela. Y tengan cuidado cuando vayan a hacer la prueba, porque hay personas que no son muy diestras tampoco. La que vino aquí a mi casa a hacerme la prueba, se quería poner todo encima, adentro de la casa, y es con Lysol, cuidado, dama. No se me pegue mucho, que usted no se está cuidando, ¿no? Bien, ahí, bueno, esta pregunta es muy curiosa. ¿Cuántas personas pueden abordar ahora en un vehículo de 4 personas de capacidad? Mire, le voy a contestar con este slide. Aquí. Distanciamiento se llama. Usted se asegura de tener distanciamiento. Velo ahí. Distanciamiento. Si usted tiene distanciamiento en el vehículo, recuerde ponerse la mascarilla porque va a estar cerrado. Si no está ventilando, pues felicidades, ¿verdad? Vamos a tener que tener la mascarilla, pero asegúrese de que si no está ventilando, con más razón. Entonces, tenemos que tener distanciamiento. ¿Qué están haciendo las empresas que se respetan en ese sentido? Que están dejando una silla de por medio. Sí. Bien. Y en zigzag. Zigzag. Dice aquí, aquellos que estamos en empresas cuyos patronos que no se identifican con la seguridad laboral y respetan importancia al tema, y restan importancia al tema, y el ministerio local lastimosamente no da el seguimiento. Bueno, eso fue como un comentario. Fue una Bueno, yo le voy traducción a que tuve que hacer. responder, no fue una pregunta, pero yo le voy a responder algo de eso. Sí. Aquellas empresas, aquellos empresarios que no están dedicados a cuidar, sencillamente usted tiene la herramienta en la legislación. Y eso no es que la local no tenga la capacidad de hacerlo. Usted tiene todo el derecho y usted tiene que exigirlo. Exigirlo. Ahora, ahí viene la disyuntiva de que muchas personas entienden que si yo reclamo lo que me toca, pues me van a cancelar. Muchos empresarios lo van a hacer. Pero yo prefiero quedarme sin empleo que estar contagiada de COVID. Realmente, porque imagínense, la salud va primero. Sí. Perfecto. Quiero aprovechar el momento para agradecerle a las personas que ya han llenado la evaluación. Bien, veo que hay unas 38 personas que la han llenado. En la formación llegó un momento que tuvimos una asistencia de 90 personas, estuvieron conectadas. En este momento hay conectadas 87. 87 personas. Es decir, que hay unas cuantas más que nos interesa su opinión. Si usted puede tomar un minutito y llenarla, se lo vamos a agradecer bastante. Como le decía, los links están ahí. Si se le complica mucho acceder a los links, cópielo, guárdelo y más tarde usted vuelve, accede y puede ahí dejarnos a nosotros su retroalimentación, también llenar el formulario para que pueda recibir su certificado, que es muy importante, y también que pueda tener los contenidos que compartió la facilitadora con nosotros. Bien, vamos a ver si hay alguna otra Que pregunta. el certificado para accesarlo es GLM más los 4 dígitos de su celular. A mí no me ha llegado el link todavía a mi correo. No es en el correo, fue en la plataforma aquí que se colocó. En el chat, a todas las personas que no es al correo que le va a llegar el link.
Dentro de la misma aplicación hay una parte que dice chat, usted va ahí y ahí va a encontrar los links que le estamos dejando por esa parte. Ya vamos acercándonos a la parte final. Voy a dar chance a leer 2 preguntitas más y luego voy a pasar a... Debo confirmar por acá si va a haber una intervención final del director Omar Sánchez. Mientras tanto, leo esta pregunta que me pareció interesante, se me fue. Bien, dice, en el área del comedor es una de las áreas más vulnerables porque el personal se retira las mascarillas. ¿Cuál sería el protocolo ideal? Mira, si hacen fila, yo le voy a mostrar una foto de un comedor. Si hacen fila, esto es un comedor. Si hacen fila, tienen que tener el distanciamiento, porque siempre que hablemos de protocolo, el distanciamiento está presente. Entonces, fíjense en esa foto. Fíjense que aquí no, en esa foto. Aquí tenemos, esto es un comedor. Miren cómo comen ahí en ese comedor. Ese para 4 personas, pero tiene una separación para poder aprovechar la mesa. Tienen una separación para que cada empleado esté aislado de cada uno. Eso es en la mesa. Ahora, para llegar al área de servicio del comedor, aquí se tiene, fíjense, esos piecitos, aquí va una persona, aquí va otra. Cuando esa persona que está de primero aquí llega a que lo atiendan, el que sigue ocupa ese lugar, el que sigue ocupa ese lugar, el que sigue ocupa ese lugar y se van turnando. Eso es como ya nos enseñaron en los mismos supermercados. Entonces, lo ideal es que tú tengas un distanciamiento y que la capacidad del comedor comprenda de que tú tengas un distanciamiento. Como aquí no tenemos los 2 metros, pero sí, para evitar que haya un contacto en la cara y con la saliva y demás, pues se tiene esta separación. ¿Vieron? Esa podría ser una alternativa. Bien, vamos ya al cierre. Hay algunas preguntitas que se han quedado. Les pedimos a las personas que tienen preguntas que ya no la podemos contestar por ser respetuosos del tiempo, pueden también escribirnos a nuestro correo centromipymes, centromipymes@ucateva.edu.do. También pueden contactarnos en todas las redes sociales. Estamos como Centro MIPYMES Ucateva, Facebook, Instagram, LinkedIn. Y le puede dar permiso también que me contacten, no tengo problema. Claro. Entonces, al final ahí tienen el número. Exacto. Entonces, déjame contestar esta preguntita que dicen por acá. Hay muchos que están diciendo que el certificado no pide una clave. La clave no es para llenar el formulario. Exacto. La clave es para cuando se le envíe el correo, el certificado por correo. Usted va a poner esa clave para poder acceder a él. Déjame mostrarle, Samuel. Miren, este es un certificado que yo le hice de ejemplo a Samuel para que se lo mostrara a ustedes. Yo lo voy a abrir. Está en PDF. Lo voy a abrir. Samuel, luego cambiamos la clave. Dame tú los últimos 4 dígitos de tu celular. 1360. Ponemos GLM 1360. Déjame ver si lo puse en mayúscula. Creo que lo puse en minúscula. Ah, no, en mayúscula. GLM 1360. Cada uno de ustedes va a tener en la carpeta donde dice certificado acceso a abrir su certificado. Entonces aquí van a tener la primera cara y esa es la segunda cara del certificado. Va a venir sellado y firmado. Sellado y firmado. Entonces aquí va a tener su nombre de certificado, como ya ustedes van a tener una matrícula. No lo estamos viendo en pantalla. Ay, perdón. Pues déjame hacerlo otra vez. Ponlo en pantalla primero. Sí, lo voy a hacer otra vez para que se vea. Ahora sí se ve. Ok, mira, aquí está. Dame cerrarlo para que vean cómo es. Déjame cerrarlo. Ok. Aquí tengo. Voy a abrir el certificado. Aquí tengo el certificado. ¿Vieron ahí? ¿Lo están viendo? Samuel, ¿se ve? Sí. No. Se la carpeta, sí, ok. Aquí bueno, tenemos, ok, perfecto. Aquí tenemos el archivo. Ustedes van a encontrar en la carpeta que se le compartió, una carpeta que dice certificados. Ahí van a aparecer todos los certificados de todos los que llenaron el formulario que tuvieron presente. Entonces, cuando lo encuentren con su nombre, usted va a pedir certificado Juan Pérez. Usted abre ahí y entonces el certificado le va a pedir una clave. ¿Están viendo?
Entonces, esa clave es GLM y los últimos 4 dígitos de su celular. Dame el tuyo, Samuel. 1360. 1360. Entonces, aquí tenemos, abrimos el certificado. Entonces, así va a salir su certificado con su nombre. Aquí va a estar la firma y el sello en la primera página y del lado atrás, usted lo imprime. No se ve, maestra. No se ve, Guadalupe. Se está viendo la carpeta, pero no el certificado. Ahí está el certificado. Ya. Ahora sí Okay. se ve. Ahí está el certificado. Va a aparecer aquí con su nombre, aquí la firma y el sello, aquí la firma y el sello otra vez, y aquí va a aparecer el nombre suyo. Como ya usted se está registrando, usted va a tener una matrícula asignada en mi institución, no necesariamente en Ucateva, pero cuando alguna vez usted tome una capacitación conmigo, siempre va a ser ese número para que no tenga que registrarse otra vez. Y aquí aparece el código de la capacitación, sí. Y el folio es el que le toca a usted. Si este caso es Samuel 101, si es Clara que está por ahí, podría ser 102. Si es Pedro, podría ser 103. Si es María, podría ser 104. Si es Walquiria, 105 y así sucesivamente. Este código que está acá se lo explica, es decir, esos códigos que ustedes ven ahí están explicados en la carpeta que dice leyenda para que ustedes lo puedan interpretar, qué significa cada uno, que yo se la voy a enseñar ahora. Esa carpeta que dice leyenda, para que puedan interpretar lo que estamos viendo y no se me queden, ¿qué será eso? ¿La están viendo ahí? Ahí dice. ¿Se ve? ¿Se ve la leyenda? Entonces ahí dice qué significa cada código para que usted sepa. Por ejemplo, si usted se inscribió hoy, entonces usted va a tener H si es verdad hombre, 2020, que es el 2020, 06, que es el mes, que en este caso sería junio, 17, que es el día, y 1, que es la secuencia lógica, pero eso se lo explica todo ahí. Lo importante es que el certificado va a estar ahí, va a estar con su clave. Recuerden que la clave siempre va a ser GLM y los últimos 4 dígitos de su celular. ¿Y dónde usted va a encontrar los 4 dígitos de mi celular? En su registro. Exacto. Recuerden que cuando se registraron le pedía un número de teléfono, mismo número de teléfono al cual le contactaron para confirmarlo el día de hoy, que usted iba a participar de esta formación. Okay. Miren, queremos aprovechar el momento también, ya estamos en el cierre, para decirles que el día 17 de este mismo mes, es decir, dentro de 2 semanas, vamos a tener otra formación que lleva como tema Impacta, Convence y Gana con Video Marketing. Eso va a ser con un facilitador que ya lo hemos tenido en otras ocasiones, muy excelente, es un especialista en marketing y publicidad, Marcos Veras, va a estar con nosotros dentro de 2 semanas. Entonces, queremos agradecer infinitamente a Guadalupe, quien ha estado con nosotros. Pueden ver ahí en pantalla, están todos sus contactos, su correo, número de teléfono y toda la información también de sus redes para que puedan contactarla si usted necesita más información sobre este tema y otros más, pueden contactarla ahí. Entonces, voy a pasar ya a Omar Sánchez, quien es el director del Centro MIPYMES, para que ya concluya. No sin antes, Guadalupe, agradecerle infinitamente su participación, a todos los presentes también. No sé si tiene algunas palabras, Guadalupe, ya finales. No, lo único que sí quería decirles es que a mí me gusta poder enseñar seguridad. Y el hecho de yo poder estar aquí y tener un público de 90 participantes significa que la seguridad de alguna manera está tomando su auge y que yo le doy las gracias por el interés y que por favor ayuden a multiplicar esta información porque es la manera como nosotros podemos enfrentar situaciones como esta. Y sean, por favor, involucrados con su gente, de alguna manera, aquellos que tengan la oportunidad desde su punto de vista y desde su posición administrativa, den lo mejor de sí, porque hoy puede ser un empleado, mañana puede ser un familiar. Así que es la manera de poder decir presente cuando estamos dando lo mejor de nosotros. Bueno, Omar. Bien, buenas tardes, Lorenzo, gracias por las palabras. Y nueva vez volver a repetir las felicitaciones y el agradecimiento a la ingeniera Guadalupe por esta excelente exposición. Las puertas de esta Universidad Católica Tecnológica de Barahona, Ucateva y de nuestro centro MIPYME
están totalmente abiertas y estamos eternamente agradecidos por este servicio que usted nos ha ofrecido y sabemos que nuestros clientes y relacionados lo han recibido con beneplácito. Nueva vez, Gracias. felicidades y agradecimiento a todos ustedes también por haber dedicado el tiempo. Hemos batido récord, maestra. Ay, qué bueno. Claro, con la participación. Y desde luego entonces agradecemos a nuestros patrocinadores y socios claves que nos han apoyado también, que es el Banco BH de León. Estaba hace un momento ahí una de sus representantes, Temil, y también agradecemos que haya participado en este evento. Entonces, como decía Lorenzo, le invitamos a seguir manteniéndose, relacionándose con nosotros a través de nuestras redes y medios digitales y virtuales, que es lo que tenemos ahora mismo disponible para poder llegar a ustedes y seguirle apoyando y fortaleciendo sus capacidades a través de formaciones tan importantes como esta que hemos ofrecido hoy. Ahí en el chat, ¿verdad, Lorenzo? Está el link para evaluar la capacitación, que también es algo muy importante, que a nosotros nos permite crecer y seguir aportándole lo mejor de nosotros. Entonces, Claro. muchas gracias, Sí, porque así maestra. como nosotros, Lorenzo, le hemos dado un valor agregado de un certificado, esperamos que ellos también nos den el valor agregado de su opinión, porque es la manera como mejoramos. De su opinión, Claro. ¿no? O quizás secundando todo lo que ya sabemos, pero queremos escucharles. Entonces, muchas gracias, maestra, a todos los participantes Gracias a también, todos. a todo el equipo grandioso que tenemos de Eucateva, Lorenzo, que tuvo, ¿verdad?, la coordinación de este taller y también tuvo la invitación hacia usted. Siempre tenemos un buen equipo y pienso que así podemos llegar más lejos en nuestra región. Entonces, muchas Excelente. gracias a todos y sin más, buenas tardes. Muchísimas Evalúenos, gracias a por ustedes favor. Ahí está el también. link. Gracias. Muchas gracias. Gracias Lorenzo. a ustedes. Bueno, Lorenzo, nos vimos. Bye. bye. Un Muchísimas gracias abrazo a a la todos. distancia a todos. Gracias. Bye.